continuar con nosotros aquí en tu programa Torre Médica. Estamos en este tercer bloque con nuestros invitados, la doctora Natalia, el doctor Iván. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues vamos, ahora sí que sabemos que cada día la anestesia es más segura, pero ¿qué herramientas o qué apoyo ha venido a ayudar a ustedes para ofrecer esta anestesia segura a los pacientes? Sobre todo con lo que ustedes emplean y cuentan en Hospital Country 2000. Como tal, es una especialidad relativamente nueva en comparación a todas las demás, si bien se tienen antecedentes desde la prehistoria, que se utilizaban ciertas maneras o ciertas técnicas para poder llevar a cabo ciertos procedimientos, pero como tal es un área que surgió en 1840 y tantos. En los últimos años ha ido evolucionando de una manera muy importante y han llegado ciertos avances que nos han facilitado mucho las cosas y han hecho que la seguridad sea mayor en cada cirugía. Principalmente diría que las herramientas que tenemos o que han venido a revolucionar esto han sido el uso de ciertos videolaringoscopios o ciertos dispositivos que nos ayudan a poder trabajar o que nos ayudan a sortear ciertos problemas que surgen todos los días en cuanto al manejo de la vía aérea. El uso del ultrasonido que nos ayudan para ya sea colocar accesos vasculares, utilizar ciertos bloqueos de nervio periférico y el uso del monitoreo, que es muy diverso y existe una cantidad inmensa de dispositivos que nos ayudan de manera no invasiva para saber dónde estamos con nuestro paciente, ya sea si está bien dormido, si está hemodinámicamente bien, si el paciente le duele, no le duele. Ya hay ciertos dispositivos que toman ciertos algoritmos que nos ayudan a determinar todo este tipo de variables. Ese tipo de herramientas, dijiste algo muy importante hace un momento, Natalia, antes de entrar a cuadro, la conversión o la evolución que ha tenido la anestesia general endovenosa versus el uso continuo de gases que cambiaban mucho el despertar de un paciente y que representaba un no saber cómo iba a metabolizar ciertos fármacos, porque la vida media de un medicamento varía cuando se dispone a través de una inspiración versus un medicamento que tiene una vida media más corta y el paciente tiene un despertar más seguro para ustedes. Bueno, hasta hace unos años, como bien lo mencionas, la anestesia total intravenosa no era una técnica que se utilizara de forma tan común. ¿Por qué? Porque, número uno, no se contaba con el neuromonitoreo necesario precisamente para hacer que esta técnica sea segura en el paciente. Sin embargo, las ventajas de esta técnica sobre la anestesia balanceada o la anestesia que está basada en halogenados, pues son muchas, ¿no? Muchos de los pacientes a los que se les da anestesia basada en halogenados, pues es común que sean pacientes que despiertan un poco más mareados, con más sueño, que de pronto son pacientes que están en la recuperación y tienen más náuseas, son pacientes que también tienen una alta incidencia de vómitos, etc. Sin embargo, la anestesia total intravenosa que está basada en propofol se ha visto que tiene muchas ventajas. Una de estas principalmente es la disminución de las náuseas del vómito postoperatorio. Tenemos despertares mucho más suaves, tenemos medicamentos un poco más controlados que a través de monitores y de ciertas bombas de perfusión nosotros estamos controlando y vigilando en todo momento. Entonces eso a nosotros nos permite que en el momento en que termina la cirugía nosotros podamos despertar al paciente y que el paciente tenga un despertar suave, un despertar tranquilo y que precisamente no tengamos todos estos efectos adversos que podríamos tener con el uso de halogenados, ¿no? ¿Qué esperamos de un efecto secundario inmediato de alguno de estos medicamentos comparado uno con el otro? ¿Cuál era la condición más primaria con la que ustedes se enfrentaban, además de la náusea o una condición respiratoria? ¿Cuál era la más marcada de algún modo? Yo creo que una podría ser, la más importante creo que sí son las náuseas y vómitos, pero también de pronto el despertar del paciente. Los gases irritan un poco más, entonces al nosotros mantener al paciente con halogenados, pues es normal que el paciente vaya a toser. Tenemos más incidencia de broncoespasmo, de laringoespasmo, entonces esto es una complicación que puede terminar muy mal si es que se presenta. A diferencia, por ejemplo, de la anestesia total intravenosa o el propofol, en donde nosotros no tenemos nada que ver con la vía aérea más que la oxigenación necesaria, ¿no? La ventilación necesaria. Sin embargo, quitamos estos riesgos también de la vía aérea con este tipo de anestesia. Esa parte era fundamental. Yo creo que pacientes en los que no requieren una intubación, por ejemplo,
y que al paciente lo puedes llevar en una condición de monitoreo neurológico y que sabes que la condición o la profundidad a la que lo llevaste es segura para ti y obviamente es segura para el paciente en un momento dado. ¿Por qué? Porque esa condición de que el paciente no recuerde lo que está experimentando representaba parte de los miedos que todos cuando nos despertamos después de un procedimiento, y lo voy a decir otra vez con el propofol, y que volteamos a ver ese frasco de leche blanca y que decimos cuando despertamos, qué rico sueño tuve, porque ese medicamento, si bien es un fármaco que no es controlado de manera directa como otros medicamentos, pero representa una forma segura para todos los médicos que ofrecen una anestesia a un paciente para un procedimiento que podría ser rápido, pero que el despertar también es seguro y les permite hacer, si bien no se les recomienda manejar de forma inmediata, pero les permite tener un despertar seguro y una reintegración rápida a una vida relativamente funcional, y que esto, como parte primaria, como los procedimientos que de alguna manera viven, pero en el posoperatorio inmediato, ¿qué aspectos debemos de cuidar de manera primaria en un paciente que tiene un despertar después de una anestesia, vamos a ponerla mixta, ¿sí? Que lleva una condición? ¿Qué aspectos debemos de cuidar de manera primaria cuando lo pasamos a una sala de recuperación? Los aspectos que nos encargamos de monitorizar sencillamente son las constantes vitales. Ver que el paciente esté respirando, para empezar, que el esfuerzo respiratorio sea el adecuado, que tenga una adecuada frecuencia cardíaca, una adecuada frecuencia respiratoria, así como también una adecuada saturación. Todo esto se lleva desde el momento en el que uno ve al paciente, las condiciones en las que llega, en las condiciones en las que egresa de su cirugía. Es más común de lo que se piensa que el paciente lleve efectos residuales importantes posterior a una cirugía. Hay técnicas anestésicas, como es el caso de la anestesia total intravenosa, en la que se suelen administrar ciertos fármacos que la eliminación es inmediata. Ciertos analgésicos opioides en los que tú dejas de administrar el medicamento y el paciente automáticamente no va a tener ningún efecto residual de depresión respiratoria en comparación a otras técnicas anestésicas. Esto nos ayuda a que cuando tú dejas al paciente en una recuperación, el paciente te vas con la seguridad de que el paciente está ventilando de una manera adecuada y el paciente no va a tener cierto grado de represión respiratoria, que es lo que más comúnmente suele observarse en ese tipo de lugares. Digo, es una parte pivote, porque obviamente las áreas de recuperación de todos los hospitales han tenido situaciones de emergencia por condiciones de depresión respiratoria, pacientes que tienen una vía aérea difícil, que tienen un cuello corto, que tienen condiciones distintas y que de algún modo para ti, que de repente estás en un área permanentemente y que a veces dejan al paciente y no lo presentamos debidamente y que sucede con frecuencia, ¿no? Sale de la sala y decimos, lo dejamos despierto, sí, pero el efecto de un fármaco puede tener a veces efectos tardíos, ¿sí? Y que a veces no sabemos cómo va a responder cada paciente. ¿Cuál podríamos considerar que es una de las complicaciones tardías de algunos anestésicos a largo plazo? ¿Con qué nos podríamos enfrentar? Algo que comúnmente se observa es respecto a los relajantes neuromusculares. Hay ciertos medicamentos que al terminar el procedimiento uno administra el fármaco y desde el momento en el que lo administras esperas que tras determinado tiempo el medicamento ya se eliminó. Sin embargo, puede haber situaciones en las que el medicamento todavía hay cierto efecto residual, entonces puede llegar a tener compromiso en cuanto a la mecánica de la ventilación. Por ello es muy importante, todo es medible, todo es monitorizable, todo se puede medir. Entonces, cuando se usan este tipo de medicamentos es imperativo que haya algo que se llama tren de 4 o algún monitoreo específico para ver y analizar qué tanto efecto residual tiene ese paciente con ese medicamento. Con base en esto, tú vas a decidir, ok, ya no tiene ningún efecto residual, se le puede quitar el tubo endotraqueal y el paciente vas a tener la seguridad de que no va a tener efecto residual este medicamento. Principalmente es con esos medicamentos que inmediatamente puedes extubar a tu paciente, va a estar ventilando bien, pero tras media hora, una hora puede haber efectos residuales y tener compromisos muy importantes respecto a esto. Hablábamos sobre aspectos anestésicos, la regionalización de las anestesias, cómo ha venido a revolucionar en algunos procedimientos en la parte de la anestesia.
Bueno, han sido muy importantes porque nos da muchas opciones. Tenemos la opción precisamente de dar anestesia y también de dar analgesia a través de estos bloqueos. Además, hay pacientes que de pronto tienen ciertos riesgos que no nos permiten o que tienen más complicaciones o más riesgo de complicaciones si es que les damos algún otro tipo de anestesia, hablando de anestesia general o de algún bloqueo neuroaxial. Entonces, la anestesia regional ha venido a revolucionar también en esa parte porque de pronto podemos elegir solamente anestesiar alguna parte del cuerpo, solamente la mano, solamente un brazo, la parte inferior de la pierna, etcétera, ¿no? Entonces, esto ha ayudado precisamente a que sean menores las complicaciones y que la comodidad del paciente también sea mayor y que también la recuperación de la anestesia pues también sea más rápida. Esa seguridad yo creo que representa sin duda un cambio en la medicina, porque el paciente se puede reintegrar y saben que si algo ha trabajado los hospitales es la cirugía de corta estancia. Y en muchos padecimientos oftalmológicos, en padecimientos, hoy vemos que una cirugía de ortopedia, muchos de los padecimientos de artroscopías se hacen e inmediatamente al paciente se le trataría de pasar a un área de recuperación para que por su propio pie o de manera ambulatoria se reintegre posteriormente a un día siguiente a una vida relativamente funcional con sus limitantes, pero que la estadía hospitalaria y el riesgo de estar en un hospital y los costos también se vean de alguna manera disminuidos. Es un impacto que yo creo que si la anestesiología no hubiera tenido esta evolución, no se hubiera podido dar, aunque queramos de repente decir que toda la parte de la medicina en la parte artroscópica y la parte, si el manejo del dolor apropiado del paciente, muchas veces se cancela un alta porque el cuadro de dolor del paciente no se logra controlar con analgésicos orales. Natalia, Iván, a los dos muchas gracias por hacerse partícipes de este programa y que entienda la sociedad que el manejo adecuado de una anestesia puede cambiar la evolución y la seguridad también ha cambiado para los pacientes. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima edición de Torre Médica.